El edificio del Pentágono se construyó a principios de los años 40 en lo que se conoce como el Pantano del Infierno, los terrenos baldíos de Arlington. La idea de construir un pentágono de proporciones gigantescas se les ocurrió a los funcionarios secretos de los departamentos que dirigían las relaciones exteriores de Estados Unidos. El edificio en sí tiene características arquitectónicas únicas que han atraído a los investigadores durante décadas. Los medios de comunicación de todo el mundo, incluidos los más influyentes como la BBC, informan que los servicios especiales del Pentágono se esfuerzan por mantener la información sobre su trabajo y tratan de proteger los secretos del Pentágono, comprando y destruyendo literalmente miles de ejemplares de libros que exponen las actividades de la agencia. Tal fue el caso de un exoficial del ejército estadounidense que sirvió en Afganistán y comenzó a contar la verdad en sus memorias. ¿Qué secretos quieren ocultar los jefes del Pentágono? ¿Y por qué algunos investigadores afirman que la mayoría de las estructuras del Pentágono están ocultas bajo tierra? Hoy vamos a echar un vistazo a uno de los lugares más vigilados del planeta, la fortaleza inabordable del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Los libros sobre el Pentágono fueron efectivamente destruidos en tiradas. Algunos de ellos ya se habían impreso, por lo que el Servicio Secreto de los Estados Unidos, sin reparar en gastos para los contribuyentes, organizó eventos secretos en los que compró miles de ejemplares antes de que llegaran a las estanterías. El teniente coronel Anthony Shaffer en su libro dio en el punto donde más le duele al Pentágono y pagó el precio. Esto es lo que dijo April Cunningham, teniente coronel y portavoz de la agencia, en una presentación. El Ministerio de Defensa decidió comprar la primera tirada del libro porque contiene información que podría ser perjudicial para la seguridad nacional. Ni siquiera ocultaron sus acciones y destruyeron 2.500 ejemplares del libro. Era el año 2010 y todavía se practicaba la Inquisición y la quema de literatura. Por cierto, algo similar ocurrió en Alemania en los años 30, que se estaba volviendo loca. Para alegrar el panorama al público y dar una apariencia de libertad de expresión, se permitió a Shaffer publicar una segunda edición del libro, pero fue necesario eliminar palabras individuales, nombres y párrafos enteros de 299 páginas. Los usuarios de las tiendas de internet de la época dejaron comentarios bastante pertinentes. Por ejemplo, no comprar el libro porque ya ha sido censurado. ¿Y en qué parte del presupuesto del Pentágono se ha presupuestado la compra de 10.000 ejemplares de un libro impreso? Todo comenzó con la decisión del gobierno estadounidense de albergar a toda la cúpula del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en un solo lugar. Al principio los planes parecían súper ambiciosos. El megapentágono iba a albergar a 26.000 empleados, en una escala comparable a la de una pequeña ciudad. Y según la documentación técnica cerrada, la instalación debía albergar hasta 40.000 personas. También estaba previsto que los empleados pudieran aparcar 10.000 coches particulares y de la empresa en las inmediaciones del edificio. Las llamas de la Segunda Guerra Mundial asolaban a Europa en ese momento y las superpotencias estaban conservando recursos, pero los estadounidenses fueron persistentes en sus intenciones y no repararon en gastos. La sola idea de mantener a toda la cúpula militar del país bajo el techo de un edificio parece poco razonable. Los expertos que estudian el tema sostienen que, durante la Guerra Fría, el Pentágono llegó a recibir el apodo de epicentro. Se suponía que si estallaba la guerra nuclear con la Unión Soviética, los primeros misiles alcanzarían el Pentágono. Y si se tiene en cuenta que la instalación se construyó durante la Guerra Mundial, la lógica de los generales estadounidenses parece aún más errónea. Ciertamente la presencia de búnkers secretos proporciona refugio contra los bombardeos. Pero, ¿qué pasa con la toma física del edificio? ¿Por qué arriesgar la vida de los oficiales de alto rango? No hay una respuesta razonable a estas preguntas, pero lo más probable es que los dirigentes estadounidenses dispongan de algunos datos que les hayan permitido tomar exactamente esa decisión. Desde luego no son tontos. En cuanto el presidente de los Estados Unidos dio el visto bueno, los mejores arquitectos se pusieron a buscar la mejor ubicación. Los residentes dicen que a los jefes del Departamento Militar estadounidense les gustó más el sitio de Arlington, con 5 carreteras. Algunas de ellas se cruzan en un ángulo de 108 grados. Los maestros de la geometría, por alguna razón, estaban ansiosos por construir exactamente el pentágono correcto que los antiguos griegos llamaban el Pentágono. El territorio en sí era pantanoso y además el cementerio de Arlington estaba situado cerca. Sin embargo, esta no fue razón para trasladar la construcción a otro sitio. La decisión había sido tomada en la cúpula. Según el diseño original, el edificio encajaba perfectamente en la infraestructura de transporte, pero pronto el gobierno decidió que si el Pentágono se construía en este lugar, bloquearía la vista de Washington. Así que justo antes de que se iniciara la construcción, el edificio se trasladó, pero el diseño único se mantuvo sin cambios. Se dice que el propio Roosevelt ordenó trasladar el Pentágono a petición de su esposa, media milla por razones estéticas. La verdadera razón de esta decisión es una incógnita. La construcción se llevó a cabo en un tiempo récord. En 2 años se terminó el mayor edificio de oficinas del mundo, propiedad de un solo dueño. El propietario era y es el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Las 5 fachadas del edificio dan a los centros comerciales, al río, a su propia estación de metro, al aparcamiento y a un helipuerto dedicado. Según los datos oficiales, el edificio del cuartel general del Departamento de Defensa tiene 5 plantas sobre el suelo, con 2 más ocultas bajo tierra.
Pero los investigadores tienen muchas preguntas sobre la parte subterránea del edificio. Ya volveremos a esto. La red ramificada de túneles y pasillos es impresionante. Cada planta consta de 5 anillos en forma de pentágono y 11 pasillos interconectados. Gracias a su singular disposición, solo se tarda 7 minutos en llegar de un punto a otro del edificio. Esta ergonomía se debe a las propiedades de la propia figura geométrica. La longitud total de los pasillos supera los 28 kilómetros, y solo la superficie de las 5 últimas plantas es de más de 600.000 metros cuadrados. Es increíblemente enorme. La superficie total de oficinas del Pentágono es casi el doble que la del Empire State Building. Curiosamente, a principios de los años 40, al levantar la estructura, los arquitectos hicieron el doble de aseos de los necesarios, para los blancos y para los negros. Por supuesto, no lo hicieron por comodidad, sino por otras razones menos admirables. Sin embargo, nunca tuvieron tiempo de poner los carteles adecuados en las puertas. Se dice que Franklin Roosevelt intervino personalmente en esto. Los investigadores se preguntan por qué el edificio tenía que tener esa forma. Las diagonales del Pentágono forman un pentagrama, y los puntos de intersección de las diagonales en el pentágono regular son los puntos de la proporción áurea. Es como si estuviera formado por un número infinito de pentágonos más pequeños que se forman por los puntos de intersección de las diagonales. Por cierto, el pentágono correcto con el pentagrama encerrado en él es un símbolo de la unión sacra de Pitágoras. Algunos investigadores suponen que el pentágono es solo una parte visible del dodecaedro oculto bajo tierra. Sin embargo, técnicamente sería probablemente imposible realizar un proyecto así. Platón, por cierto, consideraba este cuerpo geométrico como perfecto. El gran filósofo afirmaba que fue su modelo el que utilizó Dios para crear el universo. No todos en Estados Unidos están contentos con la política del Pentágono. En octubre de 1967, los ciudadanos de Estados Unidos llevaron a cabo una protesta a gran escala contra la guerra de Vietnam denominada Marcha sobre el Pentágono. El número de participantes superó los 100.000. Primero, los manifestantes celebraron una concentración en el Lincoln Memorial y luego marcharon hacia la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Las hordas de personas enfadadas infundieron terror a los generales del Estado Mayor y los manifestantes fueron recibidos por la policía y las tropas de la Guardia Nacional. Los datos secretos del Pentágono se filtran periódicamente en la red. A veces ni siquiera hace falta Wikileaks para hacerlo. Como informó The Washington Post, la información sobre las instalaciones secretas de Estados Unidos apareció en un mapa interactivo que mostraba la actividad de los usuarios de rastreadores de fitness. Especialmente interesante fue la actividad en las zonas de guerra de Oriente Medio, África y Afganistán. Las rutas para correr coincidían con las coordenadas de las bases militares estadounidenses con una precisión sorprendente. El Pentágono prometió a los contribuyentes investigar la situación, pero esto solo fue seguido de órdenes a sus subordinados para que tuvieran más cuidado con sus aparatos. En 2008 se formó un gran escándalo cuando Google publicó en sus mapas panorámicas detalladas de una base militar en Texas. El Pentágono utilizó su táctica favorita de entonces y declaró que la información suponía una amenaza potencial para la seguridad nacional, a lo que siguió la prohibición de que Google tomara panorámicas en las guarniciones. Los mapas por satélite son un dolor de cabeza para el Pentágono. Google reconoce que los militares les exigen regularmente que difuminen los mapas de los lugares que les interesan, pero la oscuridad se revela mucho más a menudo de lo que les gustaría a los jefes militares. Uno de los hallazgos más interesantes de la web es la base aérea secreta estadounidense de Yucca Lake, en Nevada. La base fue desclasificada en 2011 gracias a un servicio de mapas. Lo curioso es que, debido a la abundancia de motores de búsqueda, la información se retira de forma no sincronizada, y un lugar puede desaparecer de un mapa mientras permanece en otro. Además, cualquier persona atenta que estudie los mapas puede identificar los lugares borrosos y ver cómo se ven esos lugares en otros servicios. Con parches de retoque, el Pentágono parece decir a los usuarios: hay una razón por la que está borrosa aquí, miren en esta ubicación. Las agencias de inteligencia de otros países como China también están despiertas y llevan mucho tiempo investigando todo. Y los medios de comunicación alemanes han informado de que hackers han accedido al personal del Departamento de Defensa estadounidense y a información clasificada. El Pentágono afirma que las redes de sus proveedores comerciales han sido hackeadas. Los datos relativos a los viajes del personal de defensa han sido pirateados. Se han filtrado datos personales y de tarjetas de crédito de empleados del Pentágono. Unos 30.000 empleados se han visto comprometidos. Así que no todo es bueno en términos de ciberseguridad para el monstruo de la defensa estadounidense. Los medios de comunicación también han denunciado casos flagrantes de corrupción. En 2019 estalló un escándalo en Estados Unidos por el despilfarro de miles de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses en Afganistán. Durante una década y media, varias agencias del gobierno estadounidense han estado construyendo en Afganistán instalaciones de infraestructura sin utilizar o con un mantenimiento inadecuado, por la suma de 2.500 millones de dólares. El Pentágono desempeñó el papel más destacado en la mala gestión del presupuesto. Los inspectores descubrieron que casi el 30% de los bienes estaban sin usar, abandonados o destruidos. Por ejemplo, una academia recién construida para mujeres policías nunca llegó a funcionar debido a una moratoria del gobierno afgano sobre la formación de mujeres.
y una escuela construida a tal efecto nunca llegó a utilizarse debido a la mala calidad de su equipamiento eléctrico. Y hay docenas de ejemplos de este tipo. Los organismos de supervisión encuentran continuamente irregularidades en los contratos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. La Flota del Pacífico, por ejemplo, se olvida regularmente de especificar a qué contratistas extranjeros paga por el trabajo. En Japón no se contabilizan 600 personas, y en Corea del Sur el número de personas realmente contratadas supera 10 veces el número sobre el papel. Pero mientras la imprenta norteamericana funcione correctamente, el gobierno de Estados Unidos puede hacer la vista gorda ante esas nimiedades. No habrá castigo. Nos detenemos aquí porque podemos hablar de los secretos del Pentágono durante horas y tu tiempo es limitado. Denle like a este video y díganos qué les ha parecido todo esto. Nos vemos en otra edición de Sedición.